Seguimos con las entrevistas virtuales. En esta ocasión tenemos una invitada, Rosalinda Dueñas. ¿Cómo está, Rosalinda? Tu saludo para Creagen. Bueno, muy buenas tardes, señor Genaro. Quien les habla una vez más es amiga Rosalinda Dueñas, la flor cultivadora para ustedes. Qué bien, Rosalinda. Dime, ¿qué tiempo estás en esto de la música? Cuéntanos. Bueno, en este arte ya llevo desde que tenía 15 años. Me acuerdo yo en el colegio, fue la primera vez que me hicieron actuar así de improviso, ¿no? Como no había quien cante estas veces por Día de la Madre. Y me dijo, una vez me escuchó un profesor cantar, ¿ya? Y me dice, oye, tú canta pues, si tienes bonita voz, me dice. Aquellas veces estaba pues ¿cómo se llama? De moda pues lo que es Alicia Delgado, Flor Pileña, ¿no? Y me gustaba el género de lo que es del norte. Entonces ya pues me animé, ¿no? Y había un chico que tocaba el arpa y estaba un poquito más mayor que yo. Era en el colegio, él estaba en 5º año y yo estaba en 3er año. Ya. Bueno, así nos conocimos, no tenía ni un disfraz así para poder actuar, ¿no? Y me dice, en ese momento consiguieron, no sé de dónde consiguieron una falda. Y así fue, ¿no? Desde esa vez ya el profesor me inculcó a que yo siga este arte, ¿no? Bueno, por motivos personales, no lo seguí así de lleno, como se podría decir, ¿no? El profesor me invitaba, me decía, ¿y sabes qué? Tengo una persona que pueda animar la fiesta, y me invitaba, a veces iba porque me pagaban un chupetín, me acuerdo aquellas fechas, ¿no? Pues esa es la anécdota. Bueno, a mí me gustaba, ¿no? Entonces yo iba, bueno, me daban 5 soles, 10 soles, que para mí era mucho eso, ¿no? Claro, claro. Dime, Rosalinda, y te acordarás qué tema fue, si lo puedes cantar un pedacito, el tema que cantaste en esta ocasión. Bueno, ahí fue Piedra Resbalosa, me acuerdo, aquella fecha que sí, ni practicamos nada con el chico y cantamos, ¿no? Lo que es Piedra Resbalosa, de lo que es Alicia Delgado. Claro. Bueno, y dice, ajá, y bueno, dice así un pedacito, a ver si todavía me queda ese timbre de voz de aquellos años, ¿no? Sobre esa piedra resbalosa no te pongas a jugar. Sobre esa piedra resbalosa no te pongas a jugar. Porque esa piedra resbalosa no te vaya a traicionar. Porque esa piedra resbalosa no te vaya a traicionar. Claro, desde aquellos veces me gustaba, ahora ya voy innovando lo que es música del norte. Me vine a vivir acá a Huancayo y ya pues acá casi mucho la música con arpa es muy poco pedido acá. Sí, ¿no? Mira. ¿Qué está? Ajá. Dime, Rosalinda, ¿ya tenemos alguna productora por medio? Sí, estamos trabajando en eso. Tengo una productora que me está apoyando acá. Bueno, le doy gracias a Producciones, Dianita Ávila, y la profesora, ¿no? Nos está apoyando acá en LID Producciones. Nos está apoyando con algunos temas y estamos trabajando en eso para poder ya tener una grabación de nosotros, ¿no? Mira tú, qué bien, ya en Ávila, ¿no? Sí la conozco, ya la entrevisté hace tiempo ella. ¿Canta bonito ella? Sí, es muy bonito su tema. Sí, ella nos está apoyando juntamente con su madre, ¿no? Y la productora que ellos tienen, LID Producciones. Claro, sí lo conozco ellos. Hay un tema que están promocionando que es bonito, algo de eso. Sí. Mira tú, qué bien. El tema que la lanzó a ella al éxito, ¿no? 4 amigos. 4 amigos, bonito tema, es una tunantada aquí. Sí. Mira tú, qué bien, Rosalinda. A ver, Rosalinda, ¿quieres un número telefónico que nos puedes dar, pues? Bueno, nos pueden contactar al número telefónico 998812-486. Solo para contrato, ¿no?
¿Un maltrato? Solo para maltrato, sino para maltratos. Bueno, la gran mayoría nos llaman para maltratos, pero bueno, Ah, sí. así es el mundo del arte. Hay que sabernos llevar de acuerdo a las posibilidades que hay. Bueno, Ah, ahora estamos en lo que son privaditos nada más todavía. eso, sí. Dime, Rosalinda, en tu familia, ¿alguien cultiva la música aparte de ti? Bueno, mi papi. ¿Sí? A mi papá es lo que sí, mi papá es lo que me inculcó más a esto. Gracias a él, de repente estoy cumpliendo este sueño que desde siempre anhelé, ¿no? Ahora, gracias a Dios, doy y gracias a mi familia que también ya está confiando en mí y me está apoyando, ¿no? De una u otra manera ya ellos me están apoyando. Bueno, ya casi no soy la chibola que estaba antes, ¿no? Pero como se dice, ¿no? Nunca es tarde para cumplir un sueño que nosotros hemos tenido desde hace tiempo, ¿no? Y también por mis hijos y toda la cosa lo dejé esto, lo que es del canto, pero ahora voy retomando poquito a poco y gracias al público que está confiando en mi trabajo, nos llaman y estamos así, trabajando, poquito a poco haciéndonos conocer, como se dice, ¿no? Claro. Dime, Rosalinda, ¿qué género cantas? Ahorita estamos con lo que es el orquesta, con tunantadas, Santiagos, guaylas, Ya. bonitos, nos pide la gente, ¿no? Y a veces hay otras personas que nos piden lo que es sureño o con arpa, también vamos a lo que caiga. Claro, claro, para todo. Dime, ¿y tú cantas tunantadas? ¿Has escuchado a Flor Pucarina cantar? Sí, a la Flor Pucarina, sí, bonitos son los temas que ella tiene, ¿no? Bueno, acá yo en Huancayo recién voy, bueno, por el trabajo y toda la cosa, y mis hijos acá que están estudiando, me vine acá, ¿no? Claro, mucho no sé de los temas, pero sí, son bonitas. Claro. Tienen las misas de aquella artista, una artista grande, ¿no? Cada uno de los grandes, la faraona, pues, ¿ves? Leonor Chávez, Flor Pucarina. Exacto. Bueno, a ver, Rosalinda, a ver una tunantada, pues, a ver, un pedazo. ¿Cuál podría Es ser? la tunantada. Bueno, la tunantada que está más pedido es un beso. Dame solo un beso, ¿no? ¿Quién no quisiera el último beso de repente? Gente enamorada, ¿no? Siempre nos piden esa tunantadita, dame un beso, quisiera que tú me quieras, así como el primer día. Hay varias tunantadas que nos piden ahí en nuestras presentaciones que nosotros tenemos, ¿no? Ya, a ver, ¿cuál podría ser? Bueno, un beso. A ver. Que también me gusta a mí. A ver. Ayer muy tarde te vi y me puse a pensar cuánto te amaba cuando estabas en mis brazos. También me puse a llorar por solo recordar. Ahora ya no estoy ocupando ese lugar. Ayer muy tarde te vi y me puse a pensar cuánto te amaba cuando estabas en mis brazos. También me puse a llorar por solo recordar. Ahora ya no estoy ocupando ese lugar. Dame un beso, solo un beso más para morir y no despertar nunca más. Dame un beso, solo un beso más para morir y no despertar nunca más. Ay. Wow. Rosalinda, tienes bonita voz. ¿De quién has heredado esa voz? Bueno, en mi familia no tengo cantantes, o sea, no tengo familiares cantantes, ¿no? Pero creo que me nace y me gusta, ¿no? Y yo lo llevo. Soy la primera. Bueno, tengo una prima también que está ya inculcando en este mundo del arte, ¿no? Es bonito, sí me gusta y siempre he soñado. Soñaba en mi balcón y yo soñaba, ¿no? Que aquella vez era mi
mi micro, el saltasoga, y mi balcón, y mi público ponía las muñecas, que ya, yo me alucinaba, ya una gran artista. Mira tú que, Rosalinda, ¿qué mensaje le puede dar a los nuevos valores que están empezando? Pues algún mensaje. Bueno, que sigan inculcando esto de lo que es el arte. Claro, no es fácil, pero como se dice, nada es imposible. Que no dejen de soñar, que cumplan las metas que uno se ha trazado por una y otro motivo. A veces hay nuevos valores que lo dejan cuando no hay apoyo así. Le agradezco a su persona por apoyarnos. No es muy común que se vea, ¿no?, esto de que nos dan una ventana para así hacernos conocer ante el público, ¿no? Bueno, es una ventana para todos ustedes, pues, Rosalinda, ¿no? Pues estamos haciendo ya más de 2 años y seguimos en esto, pues. A ver, Rosalinda, tantos sitios que tú has viajado, me imagino que hay anécdotas. Cuéntame una de ellas que te haya pasado, pues. Bueno, una anécdota que me ha pasado, me acuerdo mucho aquellas fechas, mi papito, ¿no? Él más que nada, sí, decía, mi hija canta, mi hija canta, mi hija canta, ¿no? Y una vez me invitaron a una fiesta patronal en lo que era Yajocha, ¿no? Y bueno, mi papito hizo lo posible para contratarme el arte y toda la cosa. Yo aquellas fechas ya estaba viviendo por acá. Y yo fui, viajé y me dijo, hija, vaya, me dice, bueno, papi, no hay problema. Fui, ¿no? Y estuvimos ahí cantando y toda la cosa y la gente nos pedía más y más, ¿no? Y en una de esas me acuerdo que el escenario era pues de tablitas, ¿no? Lo ponían las tablas y la alfombra lo habían puesto un poquito. Bueno, como no pensaban que yo me iba a adelantar, me adelanté y mi taco se quedó plantada. Yo que me movía y me movía, seguía cantando y me movía, pero ya no me salía de ahí. Y había el locutor, ¿no? El locutor que estaba el animador, le digo, haciéndole señas, le digo, mi zapato, le digo, ¿qué? Me dice, mis zapatos y plantar, le digo, y el joven disimuladamente baja y ¡pam!, me jala el taco, pues no. Pero, como se dice, nadie se dio cuenta. Ya de ahí seguimos animando y seguimos bailando. Ahí esa es la anécdota que me pasó. No me voy a olvidar eso, que el taco se me plantó ahí en el escenario. ¿Y dónde fue eso? Fue en Ayajocha el 28 de julio, el 27 de julio, no me equivoco. A ver, Rosalinda, queremos saber más de Rosalinda, pues, ¿qué hacen los domingos en casa? Bueno, acá con la familia, si es que no hay alguna presentación a veces de último momento, nos dicen, no, ya tienes tiempo, ya, pues bueno, vamos, ¿no? Cuando el trabajo hay. Si no, los domingos paso acá con la familia, con mis hijos, más que nada. Tengo 2 niños que con ellos estoy. Bueno, ya no son tan niños, pero yo les digo niños, ya que ellos están ya jóvenes ya. Dime, Rosalinda, cuando subes al escenario, ¿qué piensas? Bueno, en primer lugar doy gracias a Dios, ¿no? Por darme esa oportunidad, y en segundo lugar pienso, bueno, ahí me explayo todo lo que yo siento. A veces toda la tristeza, las penas se me van en ese momento, ¿no? Y así hacer disfrutar a la gente, haciendo bailar y toda la cosa, ¿no? Ahí se olvida las penas que uno tiene en el hogar, de repente una pelea, algo, pero ahí se olvida todo. Qué bueno, qué bueno. Rosalinda, ¿con qué artista has cruzado escenario? Bueno, he estado todavía con grandes artistas no choqué todavía, así como les digo ahora, como recién se está reactivándose, solamente estamos en privaditos y estamos así en cumpleaños. Bueno, a veces choco con mis mismas colegas, ¿no? Compañeras de la academia, chocamos y ya. Bueno, y ahí se ve, ¿no? ¿Quién es mejor y quién es quién, ¿no? Entonces, ¿tengo música, canto? Bueno, recién ahora lo estoy haciendo porque, como te dice, para la Tunantada y para Orguaylas, para lo que es Santiago, se necesita un poquito de lo que es manejo de voz, timbre de voz, y todas las cosas, manejo de respiración y todo. Y sí, ahora sí estoy asistiendo a unos cursos que me están apoyando en eso, me están enseñando las técnicas de respiración y todo. Claro, eso es bueno. A ver, Rosalinda,
una vez más tu número telefónico, pues. Bueno, para los contratos es al 9988124886. Dime, Rosalina, ¿tendrás alguna composición tuya que has compuesto? Lo estoy trabajando en eso. Tengo un Santiago, pero todavía me falta lo que es la fuga. Pero ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí estamos inspirándonos poco a poco, como se dice recién, en este mundo de lo que es el Santiago, las tunantadas, los guaylas, ¿no? También tengo ahí un compositor que me está apoyando en eso. Tenemos también temas que ya lo vamos a lanzar para nuestro primero videoclip o nuestra grabación, ¿no? Para tener nuestro primer proyecto. A ver, Rosalinda, tú radicas en Huancayo, ¿sí? Y Sí. ¿piensas venir a Lima? Sí, bueno, ahí también tengo familiares que ahora me están invitando para realizar así como le digo, será un pequeño privadito para el mes de septiembre todavía, pero no, en septiembre están invitando allá y bueno, doy gracias también a aquellas personas que me dan esa oportunidad para yo poder estar desplayándome todo lo que es en el arte, ¿no? Gracias por confiar en mi trabajo y sé que a muchas personas les gusta lo que yo hago, ¿no? Claro. De repente innovar nuestro estilo de lo que es. Así es. A ver, Rosalinda, ¿a quién le canta Rosalinda? Le canta a la vida, al amor, a la tristeza, decepciones. Bueno, tengo un hijo, bueno, mi hijo mayor, tropezó, ¿no? A temprana edad, y ahí me da pena, verlo a él cómo sufre, ¿no? A veces de repente uno recuerda lo que ya vivió, ¿no? Y justamente por él estoy componiendo una canción, un Santiago, que lo voy a dedicar a él. Como le digo, me falta y ya, luego ojalá termine, doy a Dios para que pueda terminar este tema. Claro. Ojalá que guste a la gente. Esto que sí. ¿Qué le puedes decir a tus amigos del Facebook que te van a ver? Bueno, muchas gracias por el apoyo. A todos mis amigos del Facebook, a los que me siguen, me regalan un corazoncito, me dan un aliento, me sigue amiga, tienes bonita voz, continúa con tus sueños, éxitos. Bueno, es muy, muy gratificante para uno tener ese aliento de personas de repente que no conocemos mediante por el Facebook. Así no nos alientan a poder seguir adelante. Y doy gracias a las personas que me siguen. A veces no los puedo contestar a todos porque a veces hay en los trabajos, estamos ocupados haciendo clases o de repente componiendo, practicando, ¿no? Y no los puedo responder cuando me mandan mensajes. ¿Cómo te encontramos en las redes sociales? Tengo una página oficial que es Rosalinda Dueñas, la flor cautivadora. Me pueden contactar ahí en el TikTok, también estamos con Rosalinda Dueñas, y en el Facebook también con Rosalinda Dueñas. Dime, Rosalinda, ¿por qué la flor cautivadora? Bueno, ese nombre, más antes me hacía llamar cuando estaba con el arpa, me hacían llamar la chinita del amor, ¿no? Y decía, no, chinita no, bueno, soy chinita todo, pero no, un poco que no me caía eso, ¿no? Ya bastantes chinitas. Bueno, la flor cautivadora nació de que en el Facebook ahí veía muchas personas que me decían, ay, me cautivas con tu mirada, eres una cautivadora, ¿no? Y ya, pues nació de ahí, ay, así todos me llaman cautivadora, ya que tal vez como me llamo Rosalinda, ya bueno, Rosa cautivadora, la flor cautivadora. Sí, Ajá. O sea que así nace ese apelativo, la flor cautivadora, ¿sí? Qué bueno. A ver, Rosalinda, un temita más, pues, tienes mucho que pedir, pues, ¿cuál podría ser? Bueno, otro temita que le podemos cantar es ¿no? Bueno, se puede cantar de lo que es ¿no? Entre licor y licor. También nos pide mucho ese temita entre licor y licor. Entre licor y licor, pronunciar tu nombre, quisiera olvidarme, pero más te recuerdo. Entre licor y licor, pronunciar tu nombre, quisiera olvidarte,
pero más te recuerdo. Mi mente te nombra, mi corazón te llama. Qué destino injusto del quererte tanto. Nos piden también esos temitas, ¿no? Del recuerdo. No Nunca creo, van a pasar de nuevo. claro, no crees que sea tu caso, ¿sí? No, no es mi caso, pero nos pide mucho, ¿no? El Claro, temita sí. de licor y licor. Bueno, Rosalinda, hemos tenido un gusto entrevistarte, pues espero ya muy pronto venga a salir bastante ya presencialmente, pues Rosalinda, ¿no? Tu despida para que aquí. Bueno, gracias, señor Genaro, por esta oportunidad que me brindas y brindas a todos los valores, ¿no? Muchísimas gracias. Pedirle de repente algunas también producciones que nos apoyen a todos los nuevos valores que estamos inculcando el folclore, como se puede decir, ¿no? Muchísimas gracias a su persona y a Producciones Creagen por apoyarnos a todos los nuevos valores. Muchísimas gracias. Y como dice usted, ¿no? De repente pronto estaremos en Lima y le estaré contactando, bueno, para la entrevista así en vivo y en directo con usted y tomarnos de repente una chichita. Wow, wow, te tomo la palabra, ¿eh? No, Ok, muchísimas gracias y lo voy a hacer, señor Genaro. ok, Por ahí nos veremos en Lima. ok, ok. Cuídate, nos vemos. Gracias.